Así que bueno, vamos a escucharte con suma atención para sacarnos la duda, justamente. La duda hay que sacársela esta mañana, ¿no? Esta mañana nomás. Y arrancamos con el cuento. Vamos con el cuento, dale. El gato indeciso y el ratón vivaz. Maltés era un gato bastante común, curioso, juguetón, cazador de ratones. Además, sabía cómo hacerse querer con la dueña de casa. Sabía poner cara de gato inocente y acurrucarse en los regazos en los días fríos. En fin, Maltés era un gato muy cariñoso, pero al mismo tiempo, Maltés era un gato muy indeciso. Si le ponían dos opciones para comer, no sabía cuál de los dos elegir, y pasaba un buen rato mirando ambos platos, hasta que la dueña de casa le retiraba uno de ellos. Incluso cuando podía comerse los dos platos, se quedaba mirando indeciso, porque no sabía cuál comer primero. Y así era con todo. Si tenía que decidir dormir en un sillón o en la alfombra, se quedaba largo rato pensando hasta que se caía de sueño y se dormía donde estaba. Si perseguía a dos ratones, por lo general, capturaba al más lento. Pero si los dos ratones corrían por caminos distintos, Maltés, el gato indeciso, se quedaba paralizado, sin saber a cuál de los dos perseguir. Pensaba cosas como: el que fue a la derecha se veía más gordo, pero el de la izquierda se veía más crujiente. Caramba, no puedo decidirme, pensaba Maltés. Fue así que persiguió a un ratón en particular que iba solo. Y a Maltés le pareció muy buen aperitivo. A pesar de haber dado una buena carrera, Maltés era indeciso, pero demasiado hábil, y el ratón terminó en un rincón de la cocina, sin poder escapar. Ya sin mucha esperanza y viendo que el gato iba a dar el zarpazo definitivo para comerlo, el ratón jugó su última carta. Espera, tienes que decidir una cosa. ¿Decidir? No tengo nada que decidir, te voy a comer y listo. Claro que sí. Pude ver que la dueña te sirvió la comida en tu plato. ¿Vas a comerme como entrada antes de la comida o como postre después? Maltés, el gato indeciso, se quedó paralizado. No contaba con esta situación. ¿Aperitivo o postre? Tal vez si veía lo que había para comer. Y se alejó un poco para ir a ver el plato. Y el ratón vivaz aprovechó para correr, escapando y poniéndose a salvo. A veces la indecisión hace que los demás nos ganen las oportunidades. Está buenísimo, está buenísimo. Qué claro eso último que dijiste. Sí. Hay que subirse al tren, dicen Claro. algunos, no dejarlo pasar. Siempre hay algún astuto que nos va a desviar la mirada, ¿eh? Bueno, a ver la reflexión ya concreta. Vamos ahora con la duda. La duda deriva del verbo dudar, que procede del latín dubitare, que significa vacilar entre dos cosas, entre el sí y el no, este o ese, poner tal cosa aquí o allá. La duda supone la carencia de certezas en el pensamiento o en las acciones. Sinónimos de duda son incertidumbre, vacilación, indecisión, disyuntiva, dubitación, irresolución, dilema, pregunta, cuestión, interrogante, problema. Esto me llevaba a pensar ayer en que la verdad que esto de las preguntas, cuando somos niños, bien chiquititos, está, ¿y el por qué? Claro. ¿Por qué mamá? ¿Por qué papá? Y uno contesta y sigue, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué decimos? Terminamos de alguna manera reprimiendo eso, porque nos cansamos de responder. Claro, claro. Y en eso se queda arraigado en nuestra mente
de que el preguntar tanto a veces no cae bien, de que el preguntar tanto a veces cansa, de que el preguntar a veces incomoda. Eso nos queda fijo en nuestra mente. Y a veces la pregunta ocasiona un problema, porque estamos en la disyuntiva de una situación y a veces no queremos enfrentarnos a esa situación. Entonces, cuando preguntamos, se nos viene un problema difícil de resolver y por consiguiente tomamos la escapatoria y no preguntamos. Claro. La duda es positiva. Tiene la intención de hacernos conscientes de todas las perspectivas y facetas a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Tenemos en cuenta el análisis, podemos examinar, observar, averiguar, comparar, considerar, distinguir, separar. Es decir, que la duda es positiva. Ajá. En la ciencia, la duda es mucho más creadora que paralizadora. Estimula la investigación, Claro. la búsqueda de ideas que da razón a los hechos y cada vez que sean más adecuados. Esto es una pausa activa. Muchas veces cuando nos preguntan algo, dudamos. Me ha pasado. ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿Cómo lo digo? Muchas Claro. veces, ante formas del lenguaje, cada uno se expresa de una manera. Pero a veces el otro lo interpreta de otra manera. Entonces a veces nos tomamos una pausa para responder y pensamos, ¿cómo se lo digo? ¿De esta forma o de la otra? Y eso es una forma de dudar. Sí, claro, exactamente. Pero no está mal. Estamos Sí, sí. razonando, Claro. examinando la situación, cómo Para- es la mejor forma de comunicar. Para encontrar algo. la mejor manera, claro. Exacto. Y esa es una pausa activa. A veces pensamos, está dudando, va a decir una mentira. Claro. Eso es lo que se nos pasa por la Sí. cabeza. Y lejos está de ocurrir Claro, eso. en realidad estamos tomando una pausa para responder correctamente. Me pasa que tengo una amiga que no le puedo dar mucha aclaración. Por ejemplo, ante alguna lastimadura, ante alguna herida, no puedo dar mucho detalle. Ajá. Entonces, cuando le cuento algo, estoy en la duda. Claro. Y me tomo esas pausas largas por Sí, ahí sí, me imagino. para decir lo que tengo que decir, pero sin tanto detalle. Claro. Y eso es real. Entonces me ponía a pensar, la verdad que tengo muchas dudas. Y soy una persona muy curiosa y me planteo muchísimas cosas. Claro. ¿Esto es realmente así cuando escucho algo? ¿Esto es realmente así? ¿Es Claro. verdad? ¿Cómo puedo hacer para analizarlo? Entonces hay que investigar. Es decir, en tu caso, vos separás la duda de la desconfianza. A ver, yo por eso hablaba esta mañana, una persona que duda tanto puede llegar también a creer en la desconfianza, diríamos, ¿no? Sí, también. Bueno, están vinculadas. En realidad la desconfianza también tiene parte de duda. Sí. Porque estoy en la desconfianza, estoy dudando de que eso sea real, o Claro. que esto pase, o que esto suceda. Claro, claro. Pero digo, por eso, vos no lo ves, digamos, desde ese aspecto negativo, es decir, de dudar de todo, sino de que la duda es positiva en estas circunstancias puntuales que estás contándonos, diríamos. Claro, y también depende de la perspectiva de cada uno, porque cada uno puede verlo de diferentes maneras. Nadie tiene la verdad absoluta. Sí, lógico, claro. Pero, ¿qué pasa? Que en este caso, la ciencia dice que la duda es positiva. ¿Por qué? Porque eso me lleva a descubrir indagar. nuevas cosas. A indagar, claro. Te vas. Claro. ¿Cuántos hay que en un descubrimiento fracasan un montón de veces y empiezan? ¿Qué es lo que no funcionó? ¿Esto o aquello? Claro. Entonces empiezan a probar. Sí, sí. Entonces de ahí surgen tantas ideas fantásticas y extraordinarias. Claro. Ahora, estancarnos en la duda, del cual nos paraliza, como en el caso del gato del cuento, esa es una duda paralizadora. Y allí está el problema, que en realidad no es que sea negativa, sino que nos da la pauta como un semáforo. Hay algo, hay alguna creencia que está ligada a esa paralización. Claro. Hay algo que viene por detrás de eso. La duda es positiva.
Y la duda, cuando me estanca, está mostrándome que hay algo arraigado, alguna estructura, alguna creencia que me está paralizando. Podemos empezar a pensar y con esa misma duda, elaborarnos preguntas. ¿Por qué pienso así? ¿Siempre dudo y siempre me paralizo? ¿La duda me paraliza? ¿O es que yo misma me paralizo? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Qué hago con respecto a esto? ¿Sigo igual o busco un cambio? Bueno, estas son preguntas que nos lleva la duda misma a resolverlas. Por eso digo que es positiva. Claro. Porque frente a una situación que podemos pensar que es negativa, si empezamos a buscar con la duda preguntas al respecto, puedo llegar a resolver esa parálisis que tengo para reaccionar. En el caso de que no se genere esto, bueno, ahí sí ya es negativa. Digo, que la duda, como si vos te paralice y no te permita tener ninguna herramienta para salir de eso. Exacto, pero ¿qué pasa? Que si volvemos a rebuscar, o en el caso que no podemos salir solos, necesitamos ayuda, también va a preguntarnos cosas. Claro. Entonces siempre vamos sobre lo mismo. La duda es realizarnos preguntas. Y en eso vamos analizándonos de adentro hacia afuera. ¿Por qué tengo esta reacción? ¿O por qué en determinadas situaciones actúo de esta forma? Y bueno, eso nos va a llevar a un análisis interno. Pero siempre tiene que estar la pregunta. La duda nos va a llevar a preguntar. Excelente. Esto es un cambio de escenario. Entonces ahí está lo complicado. ¿Por qué decimos que a veces la duda nos paraliza? Porque en realidad no queremos movernos del lugar. Porque decíamos que la duda nos lleva a un problema. Claro, no queremos salir de la zona de confort, como se dice. Exacto, no queremos salir de ahí, de ese lugar. Porque sabemos que con eso tenemos que trabajar. Claro. Responder a una duda implica esfuerzo, trabajo, sacrificio, esmero, tiempo. Y nadie quiere tocar el tiempo. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, es una cuestión de madurez. Si queremos avanzar, a veces cuando decíamos en el colegio nos preguntaban y faltaban unos días para el examen y nos preguntaba el profesor, ¿alguien tiene alguna duda? Y en realidad nadie había tocado una hoja. ¿Cómo vas a tener una duda si nadie tocó nada del tema? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando nos metemos de lleno y nos impregnamos con algún tema, van a surgir dudas. Claro. Indudablemente. Sí, sí, totalmente. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es lo que pasa, que muchas veces nos frenamos y decimos, no tengo dudas porque ni siquiera me siento a investigar. El que busca, halla. El que busca, encuentra. Entonces esa es la clave. Y voy a terminar con el pensamiento que eleva. A ver. La duda es positiva. Me ayuda a ser asertiva. Pero si la duda me limita, estanca y paraliza, no solo me detiene, sino me esclaviza. La vuelvo a repetir. ¿Cómo no? La duda es positiva. Me ayuda a ser asertiva. Pero si la duda me limita, estanca y paraliza, no solo me detiene, sino me esclaviza. Excelente. Bueno, un pensamiento que cierra el tema que has traído, que es la duda, ¿no? Un tema realmente interesantísimo. A no dejar de preguntar. Preguntar y mucho. Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos esa costumbre. Sí, preguntar. Desde el lugar nuestro, ¿viste? Exacto. Vivimos de las preguntas. Exacto. Todos tenemos que imitar eso. Nos sacamos todas las dudas. Exacto, hay que preguntar. Buenísimo. Lina, nos encontramos en 7 días. Recordemos que todos estos micros, aquellos que no pueden escuchar por cuestión de trabajo en la mañana, los pueden seguir a través de Facebook, en tu cuenta personal y también en el canal de YouTube. Sí, exacto. Bien. Y ante todo, quiero mandar un saludito a la familia Ramos, que siempre nos escuchan y que siempre están atentos. Muy bien. A Ana y a Guillermo. Ah, bueno, dos grandes amigos. Aprovechamos para saludar. Sí. Gente muy buena. Muy gente muy buena. Que queremos mucho. Gracias, Elina. Nos encontramos. Buen fin de semana y muchísimas gracias. Igualmente para vos. Elina Martinello pasó en la mañana de la radio.